Bueno, muy buenos días para todos. Esperamos que hayan tenido un gran fin de semana, que hayan descansado y pues que hoy lunes, inicio de semana, sea un gran día también y así lo será el resto de la semana. Empezamos con, digamos, los mismos temas o bajo el mismo panorama, solamente que al día de hoy ya estamos hablando de unos escenarios mucho más ácidos, mucho más pandémicos, por usar un término acorde como lo hemos venido haciendo en las tres últimas llamadas. Y es que el viernes nos despedíamos de la semana hablando de alrededor de unos 17 casos del coronavirus que podían llegar a ser inclusive hasta 22. Hablábamos de que en los Estados Unidos se estaban más o menos investigando 3 casos adicionales y que teníamos un caso confirmado pues, de infección, más no de muerte ni nada más allá. En Francia anunciaron que había un caso, en Japón anunciaron que había otros 2 casos nuevos y demás. El día de hoy amanecemos con mucha turbulencia en los mercados, sobre todo de commodities, pues por cuenta de este tema. Ya estamos hablando de 80 muertes confirmadas, es decir, en 3 días aumentamos el saldo de muertes de 17 a 80 y los casos de los que estábamos hablando al final de la semana pasada contaban por alrededor de unos 800 casos. En este momento estamos hablando de más de 2.770 casos, 2.774 concretamente, y a cada minuto y a cada hora se va, digamos, aumentando. El martes, miércoles, hablábamos de una contención, es decir, una restricción de movilidad dentro de China alrededor de unos 11 millones de personas. Al día siguiente empezamos a hablar de 20 millones. El viernes terminamos hablando de 50 a 55 millones de personas. Y hoy estamos hablando de una cifra que supera ya los 65 millones de personas. Se ha extendido, digamos, esa temporada de Año Nuevo Lunar y se ha dado o se ha decretado que vaya hasta el domingo. Eso buscando que, digamos, tiempo se le permita a las autoridades trabajar con las personas que se encuentran dentro de las zonas, digamos, más álgidas de infección y demás, y estamos hablando concretamente de las ciudades de Wuhan y sus alrededores, las ciudades que colindan con la misma. Entonces, pues básicamente este es el tema principal y es de lo que hemos venido, digamos, hablando en los últimos 3 días y es de lo que empezamos a hablar esta semana, porque pues evidentemente se está empezando a propagar mucho más rápido de lo que se pensaba. En los Estados Unidos ya no estamos hablando de 3 casos de estudio, sino alrededor de 50 casos de estudio. Y entonces, pues nada, los mercados muy preocupados por lo que va a ser sobre todo la demanda de commodities. Y ya tenemos inclusive el WTI cayendo por debajo de los $59, muy cerca de los 58,60, 70. Eso como tema principal, digamos, a nivel global y nos reúne todo, digamos, todo el mapamundi. El segundo tema importante es el impeachment a Trump. Empezamos esta semana ya con las declaraciones y las intervenciones y digamos que el turno de los defensores del señor Trump. Lo que sí hay que tener en cuenta es que ha aparecido un nuevo libro, entre comillas libro, pues porque tiene muchas anotaciones, sí, pero realmente es eso, es un cuaderno con anotaciones del señor John Bolton. No sé si lo tengan presentes, el señor Canocito de bigote, que antes era el, digamos, asesor de seguridad y demás de la Casa Blanca, en el que el señor Bolton reúne diferentes hechos muy puntuales acerca de, pues, digamos, los procesos por los cuales se está llevando a cabo el impeachment. Esto concretamente son anotaciones y demás con respecto a la congelación de las ayudas por parte del señor Donald Trump a Ucrania, que no se llevaban a cabo investigaciones contra Joe Biden y su hijo. Básicamente el señor Trump sale a decir que John Bolton lo que quiere es vender libros, que esto pues no está permitido, que ya los testigos los habían terminado de llamar y demás, pero pues en este momento todavía continúa el juicio. Se está discutiendo mucho la posibilidad de traer mayores pruebas, como por ejemplo este libro del señor Bolton, y poder llamar a testigos adicionales que permitan ampliar el conocimiento de los hechos y con eso pues llevar a cabo un juzgamiento apropiado y adecuado. Eso por los lados estadounidenses. Por los lados europeos básicamente estamos bajo el mismo panorama. Esta semana se reúne el Banco Central de Inglaterra, en eso esperan movimientos muy amplios. Una vez que los datos económicos, digamos que de cierta forma, han ido mostrando una recuperación con respecto a lo que fue el 2019. Y nada, por el lado asiático y del Medio Oriente, pues estamos bajo el panorama del coronavirus y demás, y digamos toda esa preocupación que se ha generado en los inversionistas y demás. Entonces, lo que sabemos al día de hoy es que el Flight to Quality lo que ha hecho es que los mercados emergentes, sobre todo los más expuestos a commodities, pues registren pérdidas importantes, inclusive algunos con mínimos de 3 meses. Bueno, entonces en mercados tenemos el Dow Jones, el S&P y el Nasdaq comportándose negativamente, muy, digamos, en línea con lo que
Es toda esta preocupación a nivel global. Tenemos el primero cayendo un 0.15%, el segundo un 0.20% y el segundo un 0.07%. A nivel europeo tenemos un comportamiento en conjunto de caída y más bien de reacción a lo que ha venido siendo pues toda esta coyuntura. Tenemos el Eurostoxx cayendo alrededor de un 0.16%. Cuando se mira la región, pues la economía más grande ha sido, digamos que la más afectada con el Bovespa descendiendo alrededor de un 0.4%. Recordemos que aquí estamos hablando de futuros y pues esto nos da una visión sobre todo de lo que están pensando los inversionistas, digamos que a largo plazo o a mediano plazo con respecto a los diferentes temas que nos atañen. Por el lado de los commodities pues tenemos un comportamiento digamos que en línea y con lo que hablamos al principio. Tenemos el WTI alrededor de los $58.60, el Brent alrededor de los $59.09. Y básicamente lo que uno puede ver aquí son unos descensos importantes producidos pues por esa consternación a nivel global por todo este tema del coronavirus y que no ha sido capaz o que las autoridades no han sido capaces de contener. Finalmente, pues el peso colombiano, estamos hablando de que esperábamos una subida como primer nivel hasta los 3.350. La semana pasada terminamos alrededor de los 3.370 inclusive. Alcanzamos a cerrar el jueves sobre los 361, el viernes ya superamos esa cota y pues de acuerdo a lo que está pasando uno lo que podría esperar sería mayores desvalorizaciones o que se mantenga sobre los rangos que ya conocemos. Entonces por eso es importante conocer los niveles y estar digamos atento a los mismos. Entonces a partir de ahí tenemos el 380, después el 402, pasando por un 389, vendría el 426, y ustedes saben que hay una zona de fluidez importante hasta el 456, y si en dado caso movimientos de recuperación en la divisa o tenemos unas noticias que le den la vuelta a este comportamiento o a esta, digamos, dirección, pues los niveles ya también los conocen. A partir de ese 3.370, 72 en el que nos encontramos, vendría el 3.350, posteriormente el 333, finalmente el 302, 303 como figura, pasando por un 315, y si el movimiento llega a ser absolutamente amplio, estamos hablando de un 280. Bueno, entonces les deseamos un gran resto de día y un muy feliz inicio de semana. Muchas gracias.